economía. Y finalmente, dentro de la docencia, uno de los ámbitos más importantes es la cuestión de los manuales. Hay disciplinas que los manuales esperan a que se los traduzcan en el extranjero. No es el caso de la disciplina de la política económica, que llevamos una dinámica de generar nuestros manuales que no tienen nada que envidiar a cualquiera de los que hay en el extranjero. Entonces... Con una diferencia, ¿no? No hemos hablado ninguno del $1.000.000 que le dieron. Vaya, sin el $1.000.000, yo os voy a decir, no voy a entrar a discutir las condiciones económicas. No entraré a discutir las condiciones económicas. Bueno, entonces, para la cuestión de enseñar la política económica tiene ya una tradición, fuerte tradición en España. En España las raíces radican, por la política económica, sus raíces radican en Alemania. Los primeros trabajos que aparecen de referencia son de Karl Rau, a principios del siglo XIX, y luego ya se van desarrollándose por la Escuela Histórica Alemana y a finales del siglo XIX con gente como Filipovich o Van Borg o Grunzel. Este tipo de disciplina se queda consolidada y diseñada como la política económica que se veía en aquel momento. En España coge fuerza en 1915 cuando aparece la primera cátedra de política económica encabezada por Víctor Brugada, el segundo catedrático Pedro Gual Villalbí y después su herencia en Ildefonso Cuesta, que llega en Madrid. Y ya posterior, pero lo que nos queda a nosotros de la docencia es posteriormente a la guerra con los personajes que generalmente se conocen, Emilio Figueroa o Fabián Estapé. Posteriormente ya van apareciendo otro tipo de catedráticos, ya en los años 70, pongo como referencia aquí en esto que es aproximadamente las cosas, entonces ya aparecen ya otro tipo, nuevos catedráticos con nuevos enfoques, especialmente en docencia. Ahí aparecen tres de ellos, Milagros García Crespo, Andrés Fernández Díaz y Juan Ramón Cuadrado, que lo tenemos aquí con nosotros. No, lo tenemos aquí, bueno, los otros no, están aquí. Y ya posteriormente se van desarrollando con otro tipo de trabajos manuales y ahí tenéis algunos como Parejo, Jordán, Casares, Bacaría, José Carlos Arias, etc. Entonces tenemos una tradición de desarrollar actividades docentes en política económica. Si lo vemos en términos más de nuestra actividad, nos centramos más en las universidades. Aquí tenéis un cuadro, no voy a entrar a discutir mucho la cuestión del cuadro, se elaboró a partir de Noticias de Política Económica, que entre los números 1 y 10 se fueron sacando diversas entregas analizando en los estudios de política económica las diversas universidades en España. Ahí aparecían inicialmente 86 universidades en España. En ese estudio se analizaba el caso de 54 de ellas, de las cuales teníamos parte que tenían estudios de política económica en 35 de ellas, 30 públicas y 5 privadas. Luego aparecían también estudios de política económica en el grado de Derecho y Economía o en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos, también aparecían. En definitiva, después de estos numeritos, lo que quiero poner de manifiesto, ahí tenéis el listado de las 35, lo que ponían ahí, de las 35 universidades que tienen docencia de política económica, y lo que pone de manifiesto es que hay una clientela y una demanda de manuales de docencia de política económica y de manuales de política económica. Podéis tratar del esfuerzo de mirarlo como podáis con los ojos, pues la letra que hay. Pero lo que más interesante, yo no, porque mi vista no estaba para esto, pero vosotros hay 35 en principio allí. Entonces, aquí aparece hay una potencialidad y, de hecho, una demanda efectiva de manuales, y que esto responde a la oferta que se está haciendo. Pasamos al primero de ellos, que es el que corresponde a la política económica dirigido por el profesor Cuadrado Roura, y que ahora dirá algunas palabras al respecto. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, buenas tardes. Muy breve, muy breve.
Acaba de salir, ya lo habéis visto porque está en la bolsa, la 7ª edición oficial de este libro. Y digo oficial porque las editoriales son bastante cucas y entonces hacen reimpresiones y copias de las que no te dicen absolutamente nada. Lo hemos querido averiguar a veces y, por lo tanto, esto está en la 7ª edición, pero yo diría que podría estar perfectamente en la 12ª o en la 13ª por lo que han ido haciendo, ¿no? Entre otras cosas, este libro se ha difundido mucho, diría yo, y se usa mucho en América Latina, ¿no? He encontrado profesores y facultades donde es un libro que utilizan muchísimo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en México, es decir, bueno. Pero ya que Tomás ha hablado de eso de las retribuciones de los libros, nunca hemos logrado, excepto al principio de todo, que la McGraw nos dijera cuántos libros se habían vendido en Ecuador, salvo cuando yo fui allí y me dijeron, no, aquí cada año esta universidad compra 500. Es una universidad que tiene UTPL, que tiene una red de tipo UNED, ¿no? Y al mismo tiempo una universidad, son hacer las dos tareas. Y yo digo, bueno, y nunca me han dicho que han venido 500 ejemplares, ¿y de dónde? Si no han tirado 500, pues ahí es donde ya empiezas. Pero mira, ha llegado un momento que hemos tirado la toalla, ¿verdad? Y no hemos enchufado más a McGraw porque, bueno, es una buena firma. Luego, además, McGraw se ha separado internamente en subeditoriales, con lo cual es casi imposible saber el número de ejemplares y dónde van y quién los compra. Yo diría que esto es así. Bueno, la 7ª edición de este libro, ¿qué aporta? Lo primero que aporta es una posibilidad de utilizar el libro tal cual es, que son 14 capítulos, o utilizarlo en forma resumida, ¿no? Digamos que al principio de todo hay una nota en la que, por decirlo así, se puede reducir al 60% y a dar un curso de un semestre, porque ahora cada vez tenemos más complicación en este sentido. ¿Qué cosas nuevas aporta esta 7ª edición? Bueno, yo espero que muchos de vosotros lo tengáis, el libro. La editorial me ha hablado de que ha repartido 92 libros a profesores de distintos lugares de España. Supongo que el que no lo tenga, si lo pide a la editorial y dice que está impartiendo, se lo darán, ¿eh? Y muchos, me consta, de los que están aquí que lo tienen y otros que no están aquí también. ¿Qué novedades tiene el libro? Pues desde el punto de vista estructural, pocas, ¿eh? Son 14 capítulos, se mantiene ahí en 14 capítulos. Quizá una novedad es que se han incorporado algunos autores nuevos. Algunos no son nuevos, sino que estaban ya, como los profesores de la UNED que veréis referenciados, pero también una profesora de Nonell de la Universidad de Barcelona. ¿Y qué hemos hecho en este número? Bueno, lo primero que voy a terminar rápido. Lo primero es que cuando vamos a hacer una nueva edición, hacemos algunas reuniones de trabajo y entonces cada uno ha mirado todo el libro y aporta críticas. A este capítulo había que quitarle, este no se entiende claro, este tiene que integrar este aspecto que no estaba, etcétera. Y entonces cada uno después eso se homogeneiza y el resultado de todo esto, por tanto, es una labor colectiva, no demasiado compleja, pero por lo menos no es una labor de que cada uno va a su lado y hace, sino que está conjuntado, ¿no? Y evidentemente el capítulo de política monetaria y el de policy mix, pues, y el de política con el exterior, pues tienen que tener una ligazón, ¿no? Y eso se ha logrado, yo creo, desde el principio y sigue ahora. Y luego se han incorporado, evidentemente, todas las actualizaciones de datos, pero también de temas, ¿no?
por decir uno, hoy que se ha hablado del Bitcoin, en el capítulo de política monetaria, pues hay una ¿cómo se llama esto? Un embuchado de el tema del dinero electrónico, ¿no? O del euro electrónico, si se le quiere llamar así, ¿no? En el tema del marco de la política económica, sistemas, pues hay se ha prácticamente difuminado o desaparecido eso de las economías en transición, que eran las economías del este, y en cambio ha entrado el modelo chino, ¿no? Es decir, se ha intentado que el libro esté lo más a la paz posible, sin forzarlo y además en lo posible revisando la redacción para que sea lo menos compleja posible. Una de las cosas que hemos comprobado los que enseñamos, yo ya no, pero que pregunto, es que los alumnos no leen libros. O sea, que no hablemos de tantos manuales porque no los compran y no los leen. Copian de otros sitios, funcionan con los PowerPoint, pero no... y a veces hacen preguntas que no voy a referir ahora, pero hay algunas preguntas que dicen... además hay un problema de comprensión de los estudiantes, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, los que entran, parece que entran con muy poca capacidad de vocabulario y quizá el sistema electrónico también lo activa, y esto desde luego va en contra de cualquier manual, ¿sí? Esta es la realidad. Esperemos que este se aguante de pie, se ha hecho con la mejor voluntad y esto es todo. Muchas gracias, moderador. Bueno, pues entonces continuaremos con la presentación. Ahora aparece una serie de libros, están vinculados a la Universidad de Valencia, y dentro de la Universidad de Valencia en la transparencia aparecen las tres primeras entradas: Introducción a la política económica 1, que son coyunturales, y política económica 2, que son políticas estructurales. Esto es la troncalidad que tenemos en Valencia, y por eso a raíz de ahí en economía. A partir de ahí lo que hemos tratado ha sido de hacer correspondientes libros para poder ir preparando a los estudiantes. Parte de la troncalidad, en la parte especial, aparecen las políticas sociolaborales, que es una troncal que tenemos en relaciones laborales. Y entonces las políticas estructurales sociales estarían ahí, y entonces se está haciendo, se ha hecho un manual que está ahora en páginas, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda después. De ahí, por tanto, lo que estoy diciendo es que aparecen estos 4 manuales que aparecen aquí, tienen prácticamente los mismos nombres de las asignaturas, pues están orientados a nuestros estudiantes. No va cada uno por su lado, sino que lo que hacen es están coordinados entre ellos. Los 4 manuales generan un complejo, una unidad. Si se miran de manera aislada, entonces la sensación de que sean distintos. Cuando se cogen los 4, los tenemos aquí, pues los he puesto aquí en manual, no para repartir, porque no te digo lo que quería, pero para que se vea que físicamente existen. Ahora pondré, por ejemplo, el primero, lo veis aquí, está aquí, no solo en la portada, está aquí, lo tenéis, entonces lo podéis ver, es Introducción a la Política Económica. La estructura son 8 temas, suelen ser todos en 8 temas, porque sirve para preparar para un semestre. Empieza con el concepto de la política económica y su estructuración utilizando las diversas fases de la política económica. Después los temas 4, 5 y 6 son la formación de la política económica, las instituciones, los agentes formales e informales. Y luego aparecen los objetivos a largo plazo, que es un acuerdo que se hizo de reparto de materias entre política económica 1 e introducción a la política económica para evitar solapamientos y mejorar la formación de los estudiantes. Y por eso nosotros explicamos el crecimiento económico y las políticas de redistribución en la introducción a la política económica. Puntos positivos que tiene este manual, desde nuestro punto de vista, que se sistematiza el concepto de política económica, se avanza en la etapa del diseño de las diversas etapas de la política económica, de la formación de la agenda hasta la evaluación de las políticas económicas, y además se introducen varios comentarios de manera sistemática sobre la política económica en el siglo XXI, porque hay veces que olvidamos que hemos cambiado de siglo
ya hace 20 años, ya no se pasa el tiempo. Eso yo creo que a veces lo olvidamos. ¿Cuáles son los retos que tendría la nueva edición que estamos contemplando en hacer ahora? Pues sería, uno, excluir los objetivos a largo plazo porque quedan un poco como un pegote, esa es la realidad. Explicitar mejor las formas de la toma de decisión de política económica en la práctica, y por ese motivo justifica mi intervención en esta sala antes de la comida, que no es el motivo para retraso en la siguiente sesión. Y luego la cuestión de mirar los resultados de la política económica en la realidad, porque resulta que finalmente la política económica suele ser incrementalista, excepto en determinados tipos de ocasiones. Esto ya me deja pasar al segundo manual, que es de las políticas coyunturales, coordinado por el profesor Carlos Ochanderto. Así. Bueno, pues buenas tardes. Como ya ha dicho Tono, el Manual de Políticas Económicas Coyunturales es una continuación de la introducción a la política económica. Y lo primero que tengo que decir es que es heredero de una tradición en el departamento de hacer manuales de política económica. Entonces, era un poco el último, la culminación de una larga etapa de muchos compañeros que han trabajado el tema de los manuales en la docencia de política económica. Ahí tenéis algunos, Jordán, Antuñano, y yo quiero hacer un tributo público de todos ellos porque de alguna manera son los que han alimentado pues que al final se culminó en este manual, que la primera edición es del 2015 y luego en el 2021 pues sacamos una segunda edición. La estructura del manual, muy rápidamente, es la que tenéis ahí. Nosotros asumimos los objetivos a largo plazo de política económica. Empezamos por ahí, que tradicionalmente habían quedado excluidos en los manuales o en la concepción de las políticas coyunturales. Entonces, bueno, pues empezamos por el desarrollo, el crecimiento y la distribución de la renta y luego entramos en los objetivos a corto plazo, pues la inflación, el empleo y los ciclos. Metimos el tema de los ciclos porque en ese momento, en el 2015, pues se reavivaba el debate de los ciclos económicos que durante muchísimos años habían estado dormidos en la economía, ¿no? Como si ya no existiesen, ¿no? Recordáis que era después de la crisis del 2008, pues volvíamos un poco a hablar de ciclos, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Y entonces sí que nos parecía interesante hablar de los ciclos económicos. Y luego, como tenéis ahí, pues la estructura es bastante clásica, ¿no? Es decir, se dedican dos temas a la política fiscal, un tema más introductorio, más conceptual, de ingresos y gastos públicos, y luego un tema más dedicado a la vertiente estabilizadora o macroeconómica de la política fiscal, ¿no? Con los dos grandes problemas, que es el déficit y la deuda pública. Y luego, pues el tema 5 y 6 está dedicado a la política monetaria y financiera. Metimos también la política financiera porque en ese momento, en el 2015, era muy relevante después de la crisis financiera que habíamos vivido y nos parecía darle una entidad, un peso importante en el manual, ¿no? Es decir, que entender que la regulación financiera no era neutral desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y luego los últimos temas, como tenéis ahí, es la política de estabilización, las políticas de ajuste del sector exterior y el último tema, que a mí me gusta mucho, es el que hice yo y que me dedico a eso, es el tema de la política de rentas, que se eliminó de vuestro manual, ¿no? El tema como de tal capítulo, pero está dentro de vale. estabilidad y dentro de distribución. Creo que tiene que tener una entidad la política de rentas que yo reivindico y que apareció ahí. Vale, pasa. Bueno, 4 aspectos relevantes del manual desde mi punto de vista, que lo coordiné, es una metodología interdisciplinar, que creo que es básica para el pensamiento de la política económica, una prioridad metodológica, porque aquí hay una tensión siempre en dar una coherencia en los contenidos desde un enfoque más o menos coherente, pues keynesiano, ¿sabes? O dejar que los autores pues partan y defiendan enfoques diferentes. Nosotros optamos por esa vía, ¿no? Y cada autor pues
tiene un enfoque metodológico diferente y quizás eso resta coherencia a veces en los capítulos, pero enriquece también, ¿no? Y bueno, la actualización en la información, porque bueno, sacamos una segunda edición en el 2021, después de lo que había llovido con la crisis. Y luego finalmente, yo creo que sí que es relevante en el manual pues que introdujimos autores de muchas universidades, de otras universidades que hasta ese momento, pues en la Universidad de Valencia, pues los manuales que habíamos sacado los habíamos hecho la gente de la Universidad de Valencia. Por primera vez creo que se abre el campo del manual a otras universidades, algunos autores están aquí en la sala, ¿no? Retos de cara al futuro, a la hora de hacer una nueva edición, pues en primer lugar actualizarlo, porque pues bueno, como tenéis ahí, pues ha habido una serie de efectos de la crisis económica, la inflación y las nuevas políticas económicas que han aparecido después de la pandemia, que de alguna manera no han estado reflejadas suficientemente en esta última edición. Por tanto, eso es un reto, incorporar los efectos de la última crisis. Luego también incorporar una perspectiva más de economía política. Yo creo que eso mañana Juan Ramón y José Carlos supongo que hablarán. Creo que es necesario incorporar más la economía política todavía, más la praxis política, más el realismo de las estrategias políticas que se siguen y no tanto el diseño teórico, que es en el que nos movemos. Y finalmente profundizar en la interdisciplinaridad, creérnosla de verdad, ser verdaderamente interdisciplinares, que muchas veces lo decimos pero no lo hacemos en la práctica. Y nada más, gracias. Bueno, ahora el siguiente manual, el que aparece ahí en la transparencia y que físicamente lo podéis ver aquí. Políticas económicas estructurales, en la tercera fase de la localidad de la Universidad de Valencia. En este caso, lo que pasa es que en el último número, en la última edición que salió de este libro, se ampliaron los temas y llegaron a 12, lo cual es una exageración en un semestre. Como características esenciales, que participaron 17 autores con 10 universidades distintas, es decir, con también bastante participación interuniversitaria en España. Ahí tenéis la organización, pues tenéis primero las políticas sectoriales, la industrial, aparece un primer capítulo con una introducción a las políticas estructurales que se echaba de menos porque siempre aparecía el problema docente de entrar a saco directamente con la política industrial o agraria si quieres, pero esto lo entendían muy bien los estudiantes de IVAS. Entonces esto es una novedad de este capítulo, de este libro. A partir de ahí aparecen las políticas industriales de servicios y luego ya las intersectoriales, que era de I+D, política de empleo, financiera, organización del sector público, de regulación y de competencia, de infraestructuras y de medio ambiente. Si queréis, ahí ha aparecido la enumeración, un poco, se ha tratado de uno de los problemas que tenían las políticas estructurales, es que tener como una enumeración y una manera de y esto cómo lo fusiono y le doy una estructura que tenga un poco un mínimo de coherencia y que didácticamente se pueda trasladar tal como hubo la época de cuando existía la IES y la LM que te permitía articular la política presupuestaria y la política monetaria. Entonces quedaba un esquemita muy sencillo y estaba bien. No parece que lo mismo con las estructuras, entonces era cada una de un sitio. Entonces aquí hay propuesto un esquemita, lo tenéis ahí a través de una función de producción, me aparece el capital, el trabajo y la tecnología, y entonces lo que ocurre, y esto además aparece que no se produce solo, sino que lo hace a través de un empresario. Eso significa que las de capital me generan las políticas sectoriales, las políticas, el trabajo, la laboral, la tecnología, la política I+D, y luego me aparecen las políticas que me actúan sobre el empresario, que me organiza la producción. Me aparecen las políticas de reordenación del sector público, las típicas de actuar, mejorar el empresario privado o las de las sociales y cooperativas. La empresa en sí no tiene que ubicarse en el entorno económico, tiene que implantarse en el mercado tal como pongo ahí en verdecito, y entonces lo que pasa es que me aparecen las políticas de competencia, de regulación y financiera,
Y luego todo esto ha de ubicar a la empresa en un contexto real. Y el contexto real son el contexto físico, natural. Físico son política de infraestructuras, natural política medioambiental y social son las políticas sociales. Entonces, con este esquemita me agrupaba las diversas políticas económicas y cara al estudiante le quedaba claro un poco que no era una cada una, por decirlo de una manera, de su padre y de su madre. El resultado, ¿cuáles son los retos que tiene un futuro manual? Pues no hacer 12 capítulos porque son infumables directamente. De hecho, esto no es posible. Hay que reordenar, reducir el del sector de servicios, el de reordenación del sector público probablemente se puede introducir dentro de la cuestión industrial. El tema de políticas industriales debía considerarse, dado el contexto de crisis económica, apostar por explicar políticas más industrialistas, en definitiva, y luego cambiar esencialmente el de servicios. Esto, con esta manera acabo y entonces continuaríamos con el siguiente manual. Bueno, este es el único que no está físicamente. ¿Vale? Todavía está en imprenta y nos lo tienen que entregar próximamente, que todavía no tenemos fecha. ¿Pásaslo? Bueno, partimos de un medio manual o recopilación de apuntes preparados por nuestro compañero Miguel Torrejón, publicados en el año 2002. Y entonces, claro, como llevamos muchos años funcionando con ese material, pues decidimos al final hacer un manual bueno y nuevo, y además que esté en la misma línea y coordinado con el resto de manuales. Tiene 8 temas, ¿no? Porque justamente caben 8 temas, ¿no?, a lo largo del semestre, y entonces se divide en 3 bloques. El primer bloque es un bloque general, que incluye las políticas sociolaborales, el marco general, los agentes, las fases de elaboración de la política. Luego también el tema siguiente son niveles de gobierno y la coordinación de las políticas sociolaborales, donde se incluye centralización, descentralización de las funciones públicas, etcétera, etcétera. El siguiente bloque está relacionado con las políticas del empleo, entonces pues vemos un poco todas las políticas pasivas, activas, flexibilización, y acabamos con la política de la Unión Europea, de las últimas estrategias. Y finalmente tenemos el bloque de las políticas de bienestar social. Entonces, pues ahí tenemos las políticas de seguridad social, pensiones, políticas sanitarias, políticas educativas, y finalmente acabamos con las políticas contra la pobreza y exclusión social. Lo que hemos utilizado es seguir un poco el esquema de fines y medios para desarrollar todos esos capítulos donde se prestaba, ¿vale? Porque efectivamente los primeros 2 no, pero a partir de políticas de empleo sí que intentamos dar este enfoque. Los puntos positivos, pues que finalmente tenemos un manual, bueno, vamos a tenerlo próximamente, que sistematiza los contenidos para esta asignatura. Luego también hemos introducido una parte muy interesante que es peer reviews o la evaluación por pares por parte de estudiantes, porque al fin y al cabo ellos los que tienen que trabajar con ese manual, ellos los que tienen que entender lo que está escrito allí, ¿vale? Y dado que, digamos, el grado de relaciones laborales es un colectivo bastante específico, ¿no?, que no tiene las medias de acceso altas y bueno, tiene una serie de limitaciones. Entonces lo que hemos pensado es que, bueno, que sería bien que ellos también opinan, ¿no? Entonces lo hemos repartido a los mejores estudiantes, por supuesto, capítulos, a los mejores, y entonces hemos recogido las opiniones, ¿vale? Y las opiniones, luego pues, ha sido corregido por los profesores, etcétera, etcétera. Es una obra también colectiva, que en este caso hay menos universidades implicadas porque, por una serie de cuestiones logísticas, pero hay 3 autores que han participado en su preparación. Y por mucho que aquí mis compañeros defienden la multidisciplinaridad, y entonces yo, la verdad es que tuve bastantes problemas con la coordinación y homogenización. Porque cada uno de los autores escribe de una manera muy distinta. Cada uno intenta explicar cosas que a él le parece bien o más importantes, ¿no?, desde su punto de vista. Entonces, había un esfuerzo tremendo de homogeneizar todos los capítulos, que sea algo homogéneo, algo todo coherente, coordinado y bien bonito, ¿no?, al final. Pero, bueno, lo hemos intentado. Espero que salga un buen manual y dado que los alumnos ya han dado su visto bueno, pues espero que también sea aprobado para los futuros, ¿no? Y entonces, para la siguiente edición, que ya estamos pensando, pues pretendemos mejorar algunos contenidos y la estructura de algunos capítulos, ¿vale? También actualizar algunos datos gráficos, porque, bueno, no se saldrá inmediato, de ahí tentaremos unos anitos.
Y también pensamos introducir algunos ejercicios prácticos, porque claro, no son del grado de ECO, les cuesta asimilar algunos conceptos de política económica, entonces nos damos cuenta que además de las lecturas que les damos de forma, ¿no?, para trabajar de la forma práctica y tener materiales adicionales, ¿no?, para desarrollar y ver un poco los conceptos, pues necesitan también una especie de ejercicios, ¿no?, de distinta índole, pues todo lo que tenemos que trabajar para la siguiente edición. Pues muchísimas gracias, ¿no? Bueno, hemos visto hasta ahora las cuestiones de los manuales que se han presentado en la Universidad de Valencia que corresponden a la Exacto. Pues sí, tiene presentación, sí. Que corresponden a la Universidad de Valencia. Se hizo un manual que se llama Política Económica y Entorno Empresarial, cuyo objetivo no era ECO, sino que era para ADE. Aquí está el libro, lo tenéis también de la portada. Entonces, se lo enseñaba, y lo va a presentar el profesor Salvador Pérez de la Universidad de Málaga. Muy bien. Bueno, pues muchas, no sé si es suficiente así, la cercanía al micro. Bueno, gracias. Bueno, por este espacio también para este manual. Lo que no sé es si somos merecedores de ello. Sencillamente porque el libro se publicó en inicio de 2018, hace 5 años y algo, y 5 años es una eternidad, ¿no? Bueno, quizás cuando estamos aquí es porque ocupa un espacio digno de tener en cuenta por parte de los docentes de política económica, ¿no? Bueno, brevemente, este libro se gestó, bueno, como se suele gestar muchas cuestiones, en una comida, en una cena en el puerto de Málaga. Evangelina Aranda, que no está aquí en la jornada, Tono y yo, pues hablando de las singularidades de los alumnos de ADE, los alumnos de tercero de ADE, que nos encontramos en tercero, en relación con los alumnos de economía, ¿no? Por lo general y por nuestra experiencia, pues son alumnos más pragmáticos, le cuesta más las especulaciones en el marco de la ciencia económica, quizá no son tan propicios al razonamiento abstracto, tienen su mente en el centro, está la empresa, incluso a veces asignaturas como la nuestra o macro la entiende como asignaturas impropias, ¿no?, dentro de su esquema empresacéntrico, ¿no?, si me permitís la palabra, ¿no? Entonces, la idea era pues hacerle ver dónde se ubica la política económica. Ellos, principalmente, pues en sus diferentes asignaturas ven cuestiones internas de la empresa, los recursos humanos, organización de operaciones, o bien cuestiones relacionadas con el entorno más cercano de la empresa, los clientes, el marketing, ¿no?, además de proveedores, intermediarios, distribuidores, por supuesto competidores, etcétera, ¿no? Entonces, con frecuencia, pues toman ese entorno general, como se le suele llamar, y en particular, pues esos factores políticos institucionales, como algo exógeno, algo dado, y se trataba pues de plantearlo como esa intervención pública, esa intervención del sector público, pues influye y condiciona el funcionamiento, la vida de la empresa y de los negocios, ¿no? Hacer ver, ¿no?, pues cómo las decisiones y los cambios en impuestos, gasto público, tipo de interés, tipo de cambio, legislación laboral, regulación medioambiental, cambio de política energética, pues todo eso tiene una influencia directa sobre el mundo de la empresa, ¿no? Bueno, pues con esa idea nos acercamos a la editorial, a Pearson en este caso, que nos pareció interesante, le contamos la idea, nos la compraron, la aceptaron, igualmente pues se lo planteamos a bastantes compañeros de diferentes universidades españolas que pues amablemente pues aceptaron y nos embarcamos en el asunto y salió adelante, ¿no? La estructura del libro, bueno, pues responde a esta visión más o menos tradicional que todos tenemos en mente y que los compañeros ya han descrito, ¿no? 3 bloques, le llamamos pues una serie de cuestiones generales y objetivos, las políticas coyunturales, de estabilización, y las políticas estructurales, ¿no? Sí que se dejó desde el principio a los autores las orientaciones, pues, además de ser didáctico, la rigurosidad, bueno, pues que sea adecuado, ¿no?, a alumnos principalmente de grado, pues la orientación siempre desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Todos los capítulos tienen, pues, digamos, ese toque particular de darle la perspectiva empresarial para ese perfil de alumno, ¿no?
Quizás, bueno, en el tercero de los bloques, que es el más extenso, donde hay algunas aportaciones que pudiéramos decir un poco más innovadoras, por ejemplo, un capítulo de las compañeras de aquí de la Universidad de La Laguna, ¿no?, sobre las políticas de emprendimiento, ¿no?, iniciativas para promoverla, políticas para mover las iniciativas empresariales. También otro quizás también bastante relevante, el de políticas sectoriales, unas políticas sectoriales estratégicas, transversales. Pues vimos la parte energética, telecomunicaciones, financiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el esquema que pueden ver, ¿no? Bueno, y ahora, pues, antes de que aparezca la pregunta ya la contestamos, ¿no? Y la siguiente edición, pues no hemos concretado, no hay nada concreto de la siguiente edición, pero bueno, sí que habría que planteárselo y reflexionarlo, no sé si con esta editorial o con otra, y también pues entre los compañeros que están involucrados, que ya habéis visto pues que somos 25, ¿no?, en esta edición, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Ahora ya vendría el último manual. Este acaba de salir, bueno, ahora yo no lo había visto antes, había oído hablar, es el de la política económica de España, y entonces el profesor Enrique San Martín de la UNED hará la presentación del libro. Gracias, Tom. Bueno, este libro, Política Económica Española, pues es un humilde heredero del famoso libro del profesor Gamir, Política Económica de España, que comenzó a publicarse en 1972 y llegó a la 9ª edición. Me parece que en la 8ª edición, el profesor Javier Casares de la Complutense, que no ha podido estar aquí hoy, y el profesor Velasco, compañero nuestro en la UNED, pues digamos que ayudaron al profesor Gamir, y pues con el fallecimiento del profesor Gamir, pues bueno, pues parecía que había que seguir con su tarea, sobre todo porque tenemos asignaturas, como una asignatura que tenemos en la UNED que se llama Política Económica Española. Esa asignatura es una asignatura de cuarto que viene después de impartir política económica, o los equivalentes a política económica 1 y 2, donde se ven los objetivos, se ven los instrumentos y la elaboración. Y entonces aquí en esta asignatura lo que se hace es aplicar, no es aplicar los conceptos teóricos, sino tratar de revisar qué se está haciendo en España en las políticas económicas, ¿no? Este libro, si el libro de Salvador en 5 años se queda obsoleto, pues el libro de Política Económica Española se queda obsoleto en 3, ¿no? Porque intenta reflejar lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? El anterior, la primera edición, esta es la segunda edición, la primera edición se publicó en 2019 y esta ahora, que es de 2023. Yo en este aspecto discrepo mucho con Tono, para variar, porque Tono dice que 12 capítulos le parecen muchísimos. Digo, bueno, pues aquí hay 15. Pero tiene una gran ventaja, porque es que permite elegir qué capítulos vas a impartir y cuáles no. Entonces, dependiendo de la coyuntura económica, pues decimos, pues este año vamos a impartir este y este otro lo dejamos un poco... lo recomendamos, porque son todos muy interesantes y decimos, este es para lectura, para que se lo lea usted, pero no le vamos a examinar, ¿no? Entonces, la estructura que tiene este manual, pues tiene una introducción donde incorporamos un capítulo que normalmente no se suele ver en los manuales, o al menos no como capítulo completo. Es que en la primera edición introdujimos 2 capítulos sobre la corrupción, ¿no? Porque es una cosa que va muy pegada a la política económica y, bueno, pues nos parecía una novedad. En esta segunda edición mantenemos el capítulo inicial de la corrupción y el segundo capítulo se le ha dado una orientación más bien de gobernanza, es decir, de gestión, de cómo hay que gestionar para evitar que haya la corrupción y los problemas de funcionamiento del sector público. Y otra segunda novedad que está al principio del segundo apartado, que es el de políticas económicas de objetivos e instrumentos, pues hemos introducido un capítulo de política de género, ¿no? Políticas de igualdad de género y laborales, ¿no? Hemos unido los dos y, bueno, pues es otro capítulo que normalmente no se suele tratar como un tema específico, ¿no? Y, bueno, pues en el tercer bloque, pues tendríamos las políticas transversales y las sectoriales. Dentro de las transversales, pues la regional, la de innovación, la turística, la medioambiental, y en las sectoriales, pues la educativa, la de comercio interior, tenemos también infraestructuras, infraestructura más bien transversal. Hay algunas que son
por su propia característica, están a caballo entre los dos tipos de políticas, ¿no? Y bueno, en este libro pues participan casi todas las universidades madrileñas, Alcalá, la UNED, la Complutense, la Rey Juan Carlos, también está la de Castilla-La Mancha, también está la de Málaga, que está Salvador con un capítulo, con Salvador colabora Pablo Castellanos de la Universidad de La Coruña, pero sí que es cierto que quizás de cara al futuro pues la cuestión es que hay que abrir este tipo de manuales a más, no tan madrileño, sino a toda España, ¿no? Y poco más, acaba de salir y bueno, nos consta que hay unas cuantas asignaturas que quedan en España que tratan la política económica española y bueno, pues es otra opción que tienen los docentes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí te hemos hecho la presentación de los manuales que han aparecido. Tenemos algunos retos de aún delante, el de política económica turística, que es una cuestión que tenemos pendientes. Tenemos algún otro sobre política económica internacional, que tendríamos que, porque hay estudiantes al respecto y no hay manuales que correspondan. Son retos que tenemos delante, pero bueno, por ahora hemos presentado unos manuales que, como he indicado al principio de mi intervención, sí que hay una demanda y que hay un público que les resulta útil. Por tanto, en futuras ediciones se puede pensar ampliar las colaboraciones o de manera centralizada parte del público interesado en política económica puede pensar hacer nuevos manuales porque demanda la hay y no chafa las iniciativas que hay encima de la mesa, nunca mejor dicho. Muchas gracias por su atención.